gracias al Señor y poder entrar a la meditación de su palabra. ¿Cuántos han venido aquí porque entienden que tienen necesidad del Señor? Se lo vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estar un día más en tu casa, Señor, para celebrar y glorificar tu nombre, Señor, y para que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo nos hable y esa palabra haga lo que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón, Señor. Hoy decimos, como un día lo dijo Samuel, habla, Señor, que tus hijos anhelamos escuchar tu voz. Todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu contrario a tu voluntad, toda distracción, todo aquello no permite, Señor, nos entregue tu palabra, lo declaramos, Señor, inoperante en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que nuestros sentidos se alinean para poder escuchar tu voz. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mis amados hermanos, para mí es un gusto poder estar aquí, poder compartir con cada uno de ustedes. Me llamó la atención el nombre, el tema del ayuno, porque si mal no recuerdo decía reavivamiento espiritual, ¿verdad? Y cuánto la iglesia de hoy en día necesita aquello. Definitivamente no solamente se trata de Guayaquil, no solamente se trata de Ecuador, se trata del mundo entero. El mundo entero está entrando en un tiempo de conmoción social. En Latinoamérica y si vemos en Europa un poco de conflictos geopolíticos y guerras. Esta situación realmente es a nivel mundial. Por lo cual no necesariamente se trata de qué puede hacer el político de turno o qué puede hacer la autoridad de turno, porque ya quisiéramos que ellos entraran, chascaran los dedos y las cosas se resolvieran, pero la situación no se resolverá de esa manera. Dígale al que está a su lado, la que se tiene que levantar, la que puede traer una solución es la iglesia de Cristo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Se sobreentiende que la iglesia es la manifestación visible de Cristo aquí en la tierra. Y los problemas que estamos viviendo no son problemas superficiales, son problemas estructurales que nos venimos arrastrando de años y de años. Por lo tanto, venga quien venga, no los va a poder solucionar inmediatamente como nosotros quisiéramos. Cuando muchos de los problemas sociales que estamos evidenciando son el fruto de familias disfuncionales, son el fruto de hogares destruidos, son el fruto de jóvenes con ausencia de padres en sus hogares y de padres que no pudieron dar lo que no tenían porque tampoco lo recibieron. ¿Acaso una política pública puede cambiar esa realidad? No, amados hermanos. Pero la que sí lo puede hacer es la iglesia de Cristo, manifestando a Cristo y siendo el instrumento que Dios quiere usar para cambiar y transformar esas vidas. Pero para eso necesitamos una iglesia que esté animada. Para eso necesitamos una iglesia que despierte. Vamos al Salmo 80 y vamos a leer el verso 3, el 7 y el 19. Quien lo pueda leer en voz alta, Salmo 80. Sí. Salmo 80, el 3, el 7 y el 19. El 3, el 7 y el 19. Nos dice, oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El 7 nos dice, oh Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Jehová Dios de los ejércitos, restauranos,
porque a veces repetimos los versos por repetir. Y se lo aplicamos a la gente de afuera cuando realmente no es para ellos. No, es que la palabra de Dios dice que si el pueblo se humillare, eso no es para los de afuera, eso es para la iglesia. A veces la condición de afuera es el reflejo de una iglesia que dejó de hacer lo que tenía que hacer. A veces la condición de la sociedad en la que estamos viviendo es porque la iglesia dejó de ser el instrumento de Dios y lo que ejecuta en el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces el clamor principal es decirle: Señor, restauranos. Señor, trae restauración. Señor, trae un avivamiento, porque lo que tenemos que hacer es tan grande. ¿O acaso no nos hemos dado cuenta de la urgencia que hay? ¿O acaso no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando en nuestro entorno? Cuando nosotros vemos continuamente que el Salmo 80 sigue diciendo: restáuranos, restáuranos, restáuranos. Es un anhelo ferviente, y es el anhelo ferviente que debe haber en la iglesia de este tiempo. ¿Y de qué se trata esto? ¿Restaurarnos para qué? ¿Cuál es la esencia de esto? De que el Señor traiga un despertar espiritual, de que el Señor traiga un avivamiento sobre su iglesia. ¿O acaso una iglesia que está dormida puede provocar un avivamiento? ¿Acaso una iglesia que está distraída puede provocar un avivamiento? No, primero tenemos que producir eso, primero tenemos que lograr esa restauración en la iglesia de Cristo. ¿De qué se trata esto? Es volver a vivir de tal manera una vida que pueda honrar a Dios, una vida que pueda traer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Es volver a esa relación genuina y estrecha con el Señor. Dígale que está a su lado, lo necesitamos. Lo necesitamos En este tiempo. en este tiempo. Uno de los puntos que vamos a ver entonces es: ¿para qué esto se debe? Debemos volvernos genuinamente al Señor. Vamos a leer 2 de Crónicas 7:14. Amén. Amén. ¿Qué nos dice? Si se humillara el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? ¿Cuántos anhelamos que Dios traiga sanidad sobre nosotros? Amén. Gloria a Dios. Hermano, yo no sé si cuando usted lee la noticia, a usted no le da una sensación de impotencia. Que a veces sentimos como que nuestra ciudad se está saliendo de las manos. Pero ¿quiénes pueden traer sanidad a su tierra? Dios. Nosotros. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Somos la manifestación visible de Cristo aquí. Entonces cuando aquí dice: si se humillara mi pueblo, ¿de quién está hablando? Está hablando de la iglesia. No está hablando de los impíos, está hablando del pueblo de Dios. Dile que está a su lado: necesitamos traer sanidad a nuestra tierra. Por lo tanto, necesitamos volvernos a Dios y a su palabra. Por lo tanto, necesitamos volvernos a Él y a su palabra urgentemente. Había una frase de un predicador que me llamó mucho la atención, que él decía: si nuestras mentes no están saturadas por la palabra de Dios, estarán saturadas por las mentiras del mundo y las inclinaciones pecaminosas de nuestra carne. Esa es la tarea constante que yo tengo que tener. Esa es la tarea constante que tiene que haber en mí. Quiero volverme a Dios. Para volverme a Dios, tengo que volverme a su palabra.
Porque su palabra, si yo estoy saturado de su palabra, si yo estoy saturada de sus principios, yo voy a poder manifestar a Dios. Pero si mi mente, si todo lo que yo soy no se satura de la palabra de Dios, yo me puedo saturar de cualquier cosa. Y mis deseos engañosos y de cualquier desviación, de toda contaminación del mundo. Y después el problema es que no podemos manifestar al Señor como Él lo requiere. Entonces vemos, lo primero que tenemos que provocar, ¿qué es? Volvernos a Dios. Y volvernos a Dios implica volverle a su palabra. El fundamento de todo, el cimiento de todo, es su palabra. Porque sin su palabra, incluso la oración carecería de significado. Porque el fundamento de la oración es la palabra de Dios. Lo que tiene autoridad en el mundo espiritual, lo que puede cambiar las cosas en el mundo espiritual, no es lo que yo declare con mis propias intenciones o mis propios anhelos, es la palabra de Dios. Hay oraciones que pueden sonar bonitas y pueden tener bastante relleno, pero si no se fundamentan en la palabra de Dios, no pasó de eso. Entonces, denle la mano al que está a su lado y dígale, necesitamos volvernos a Dios. A veces esto suena como chocante, porque dice, pero si yo soy cristiana, ¿por qué yo necesito volverme a Dios? Hermano, a veces pensamos que el Evangelio es para los de afuera. El Evangelio no lo necesitamos nosotros todos los días de la vida. Necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Porque la obra de Cristo está latente y tiene que cobrar vida en mí todos los días de mi vida. Porque no hay nadie más que conozca mi realidad. ¿Y quién soy yo? Que Dios y yo mismo. Yo conozco mi realidad. Yo conozco quién soy. Yo conozco las cosas que necesito doblegarlas. Por lo cual yo tengo que tener dependencia absoluta del Señor. Segundo punto que vamos a ver. Al volverme a Dios, tiene que generarse en mí una conciencia de la gravedad del pecado. ¿Por qué les digo esto? Hoy en día parece que el ideal de muchas iglesias es atraer mayor cantidad de gente. Y a veces ya en los púlpitos no hay predicadores, hay coach o guías emocionales. No, hermano. Lo que se tiene que predicar el Evangelio del altar es a Cristo. Lo que se tiene que predicar en el altar es del Evangelio, porque es lo único que puede cambiar la vida de la gente. Lo que la gente tiene que tener cada día es una conciencia de la gravedad del pecado. Si yo no entiendo eso, tampoco no voy a entender la grandeza de la obra de Cristo. Gloria a Dios. Muchas veces se ha vuelto el púlpito en una terapia o en una estimulación a las emociones de las personas. A veces la prédica parecen analgésicos espirituales, porque necesito calmar a la persona, porque está triste, está atribulada. Sí, podemos vivir todas esas cosas, hermano, pero el púlpito no se puede convertir en aquello. Amén. La conciencia de la gravedad del pecado no la podemos perder nosotros nunca. Porque al menos nosotros como creyentes entendemos que el arrepentimiento, vivir una vida continua y entender lo que es practicar el arrepentimiento no es de un solo día, es una práctica del creyente. Pero si no hay conciencia de la gravedad del pecado, ¿de qué me tengo que arrepentir? De nada. Tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios y entender, tener conciencia de la gravedad del pecado, porque de esa manera entenderé la grandeza de la obra de Cristo.
Isaías 59:2. Amén. Nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es fuerte lo que dice al último. ¿Qué dice? ¿Qué puede provocar todo eso? Que el Señor no nos escuche. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y han hecho ocultar su rostro para no oír. Cuando comprendemos esto, tenemos un claro entendimiento de la gravedad del pecado y que el pecado va a necesitar, que por lo tanto vamos a necesitar que la palabra de Dios obre de tal manera en nosotros para alejar el pecado y doblegar el pecado de nuestra vida. Hermanos, todos aquí tenemos promesas que el Señor nos ha dicho que nos va a cumplir, ¿verdad? Todos aquí estamos esperando aquellas promesas de Dios. Pero ante todas esas promesas, amados hermanos, tenemos que velar por cómo está nuestro caminar. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que velar por cómo está nuestra vida. Tenemos que velar por anhelar y desear constantemente que la obra de Cristo realmente cobre vida en mí. Porque las promesas no me garantizan de que yo voy a ir al cielo. Las promesas son terrenales. Lo único que realmente, la única promesa que va a tener repercusión en mí, en mi eternidad, es que la obra de Dios se complete en mí. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la perspectiva que tiene que tener la iglesia de este tiempo. Ese es el enfoque que debemos tener. Tercer punto. Tenemos que tener anhelo y sed de Dios. Todo va unido lo uno con lo otro. Si yo me vuelvo a Dios, yo voy a reconocer la gravedad del pecado. Si yo reconozco la gravedad del pecado, yo voy a comprender la grandeza de la obra de Cristo y lo importante de que el Evangelio cobre vida en mí. Y si yo entendí la gravedad del pecado y la grandeza de la obra de Cristo, yo voy a tener sed y hambre de Dios. Una persona que no lidia con su pecado no va a poder tener sed y hambre de Dios. Salmo 42, del 1 al 2. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Yo no sé si alguna vez ustedes se han encontrado, bueno, yo continuamente me pasa eso, porque tengo un mal hábito de que no tomo mucha agua. Entonces yo continuamente he experimentado esa sensación de que necesitas tomar agua y nadie me dice, ya estás tomando agua porque ya estás deshidratada. Pero no sé si usted ha tenido una sensación desesperada de que usted siente que necesita agua, necesita tomar agua. Porque a veces nosotros decimos, ay, es que el agua sabe como mala, como que no da tantas ganas. Esa desesperación, ese sentir de que tengo un desespero por poder
tomar un poco de agua. Ese tipo de sensación es lo que debe haber en nosotros, hacia Dios. Amén. Hasta un punto de un deseo desesperado. Es fácil desesperarme por ver el cumplimiento, muchas veces de un deseo o un anhelo personal. Pero en la práctica, hermano, aunque sé que todos somos creyentes, pero no podemos vivir de apariencias. Pero cuán difícil, a veces por lo ajetreado de la vida, por todas las circunstancias de la vida, se nos hace realmente de tener un deseo desesperado por Dios. Y le estoy hablando de un deseo desesperado no porque usted está buscando que Dios haga algo por usted, porque cualquiera se desespera porque está buscando que Dios haga algo. No estoy hablando de esperar los panes y los peces, estoy hablando de un deseo desesperado por Él, por su persona, por su esencia, por su presencia. Hasta tal punto que yo le puedo decir, aunque Él no me diere nada, aunque Él no cumpliera mis anhelos, yo aún así estaría dispuesto a buscarlo, aún así yo me desesperaría por Él. A ese punto es el que tenemos que llegar. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene que desesperarse, tiene que anhelarlo en esa magnitud. Y termina diciendo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Con esto yo no le quiero decir, hermano, que vaya a decir, ay, la hermana dijo que no podemos hacer peticiones. No le estoy diciendo eso. Solo lo que quiero que comprendamos es que tenemos que tener el enfoque correcto. Y para eso yo tengo que tener la capacidad de examinarme. Para eso yo tengo que tener la capacidad, hermano, de desnudar mi corazón delante de Dios. Y si yo le tengo que decir, bueno, Señor, la verdad es que lo que me está motivando es lo que yo quiero que tú hagas por mí. La verdad es que lo que a mí me está moviendo es esa promesa que tú me hiciste. Pero tengo que llegar al punto de decir, Señor, aunque no lo hicieres, yo te buscaría sin tregua alguna. Aunque tú no cumplieres lo que yo quiero ver, tendría hambre y sed de ti. El único que puede satisfacer en total plenitud el alma del ser humano es el Señor. Es mi relación con el Señor. El único que puede, amados hermanos, desaciar a plenitud nuestras necesidades es el Señor. El único que nos puede hacer sentir que estoy totalmente completa es cuando somos saciados por el Señor. Porque es solamente de esa manera, amado hermano, que yo puedo sobrellevar incluso las circunstancias que yo pueda vivir. Por eso el clamor tiene que decir, Señor, tengo sed y tengo hambre del Dios vivo. Mi alma te anhela. Cuarto punto, debemos procurar, cuando yo tengo sed y hambre del Señor, yo voy a procurar una comunión genuina con Él. ¿Vamos?
A Santiago 4:8. Santiago 4:8. ¿Qué nos dice? Ya todos creo que no sabemos lo que dice Santiago 4:8. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiero que vayan lanzando todos los puntos. ¿Qué vimos primero, hermanos? Que tenemos que volvernos a Dios. Luego hablamos acerca de que tenemos que tener conciencia de la gravedad del pecado. También hablamos acerca de que tenemos que tener hambre y sed de Dios. Y esto me tiene que llevar a mí ¿a qué? A una comunión genuina con el Señor. Sin sed y hambre de Dios, ¿alguien puede tener comunión con Dios? No, de ninguna manera. ¿Y por qué esto es vital? Porque para que yo intimar con el Señor, para tener esa relación estrecha con el Señor no está lejano, pero el Señor está esperando que seamos nosotros los que nos volvamos y nos acerquemos y queramos pasar ese tiempo con Él. Acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. Queremos que el Señor se acerque a nosotros. Queremos estar convencidos de que su presencia camina con nosotros, de que Él está ahí. Tenemos que procurar comunión con el Señor. Y para tener comunión con el Señor yo tengo que ser intencional. ¿Qué le digo cuando hablo de ser intencional? Yo no voy a decir, bueno, es que quiero que el Señor me motive. Ay, es que cuando el Señor me motiva porque siento que no tengo ganas. Hermano, ser intencional es que aunque yo no tenga ganas, aunque a veces no tengamos el deseo, aunque a veces no tengo aliento para eso, yo tomo la decisión, me muevo, yo mismo me motivo, porque yo tengo que decir, yo quiero que el Señor camine conmigo, yo quiero que el Señor esté conmigo, por eso yo quiero entrar a la presencia del Señor. A veces este texto lo utilizamos en un contexto evangelístico y realmente no tiene nada que ver con un contexto evangelístico. El llamado sigue siendo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y después dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Queremos purificar nuestros corazones? Amén. En comunión con Dios lo podemos lograr. Amén. También nos dice Isaías 55, del 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sigue siendo un llamado a una comunión genuina con el Señor. Mire que Pablo constantemente hacía exhortaciones fuertes, y no era para la gente de afuera, era para la iglesia. Si queremos un
un despertar espiritual, si queremos un avivamiento genuino, necesitamos buscar a Dios y tener una comunión genuina con Dios para que el Señor obre constantemente en nuestras vidas. De tal manera que no quede área alguna de nosotros en la cual no le hayamos permitido que el Señor haga lo que tenga que hacer. Gloria a Dios. Y para esto tenemos que derribar nuestros propios argumentos. Para esto yo tengo que derribar mis propios pensamientos. Por eso, miren lo que nos dice en el 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Toda estructura, todo pensamiento que no me permite a mí doblegarme ante el Señor, tiene que ser derribado. Porque lo que Dios establece está por encima de mi propio pensamiento y de mi propio entendimiento. Y esto nos lleva a nosotros a entender un punto importante: la necesidad de volvernos al Evangelio y a la obra de Cristo y a una conversión diaria, a una vida de una conversión constantemente. Dijimos al principio que como iglesia yo soy la manifestación visible de Cristo. Lo que se debe ver a mí es a Cristo. Y para eso la iglesia necesita volver a las bases. Necesito una conversión diaria. Y con esto no le digo que no, que usted no es salvo, no. Hablo de una confrontación diaria con la obra de Cristo y la grandeza del Evangelio. Y cómo eso tiene que penetrar cada área de la vida de nosotros. Porque el ser una nueva criatura tiene que ser una realidad. El tener la mente de Cristo tiene que ser una realidad. Quinto punto. Necesito deshacerme del deseo de buscar una posición o anhelar superioridad. Yo creo que esa es una de las cosas que a la iglesia de este tiempo la ha dañado bastante. Estamos como los discípulos. Cuando una de las madres de los discípulos estaba preocupada porque a aquel lado del Señor Jesús se iban a sentar sus hijos. Y en este tiempo estamos de esa manera. ¿Qué puesto va a tener? ¿Qué título voy a tener? ¿Qué posición voy a ostentar? Tenemos que volver al modelo de Jesús. Tenemos que volver al modelo bíblico. Tenemos que soltar todo deseo de supremacía. ¿Qué quiere decir eso? El deseo de supremacía es un deseo de estar en una posición de superioridad absoluta, de obtener un grado más alto en la jerarquía. Hermano, si hay tanto que hacer en esta sociedad, hay tanto que hacer en el reino de Dios. Hay tanto trabajo que hacer. Lo que nos dice la palabra de Dios, la mies es mucho y los obreros son pocos. Esa es una realidad constante en la iglesia de Cristo. Trabajo hay bastante, pero personas dispuestas hay pocas. No importa la posición, no importa el título, no importa en qué grado de la jerarquía yo esté.
Lo que importa es tener el corazón de servicio que tuvo Cristo. Lo que importa es tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús. Pero hemos distorsionado el modelo bíblico de tal manera que ahora lo que importa es en qué punto voy a estar o qué título a mí me van a dar. Amados hermanos, dígale que está a su lado, enfoquémonos. Vamos a Mateo 19, 28. Amén. Quien lo tiene lo puede leer en voz alta. Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentiréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Miren lo que el Señor estaba hablando aquí. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A muchos escucharon eso y es como que la idea les gustó. Porque estaba hablando de que había la posibilidad de estar en una posición. Y muchos se creen que por eso se dio lugar al texto de Mateo 19, 28. Porque se cree que motivados por esta declaración es que Santiago y Juan, acompañados a su madre, luego le pidieron a Dios y le hicieron la pregunta, que si había la posibilidad de que el uno se sienta a un lado y el otro se siente al otro lado. No entendieron la esencia de todo. Para entender el mensaje y la visión que el Señor quería plasmar realmente a través de su vida y su ministerio, la vemos en Marcos 10:37. La vemos en lo que el Señor enseñó y ejemplificó ahí. Hermanos, cuando Él dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Cuántos queremos ser los primeros? ¿Cuántos queremos ser los primeros? ¿Qué tenemos que hacer? El pastor me tiene que dar una posición. El que quiere ser el primero tiene que servir. Gloria a Dios, amén. El que quiere ser el primero tiene que estar dispuesto a servir. Eso es lo que a veces no hemos entendido. Mayor galardón, mayor posesión tiene el que sirve. Esto no se trata de qué puesto me van a dar. Esto se trata de tener la misma intención y el sentir de Cristo. Y Cristo, en el transcurso de todo su ministerio, ejemplificó la importancia de servir. Ejemplificó la importancia de darse. Ejemplificó la importancia de entregarse sin reserva. Y mire que Cristo y nosotros no estábamos para nada en la misma posición. Porque Él tuvo que despojarse de quién era. Porque Él no era un ser humano cualquiera, Él era Dios. Él es Dios. Pero no le importó rebajarse a la condición y al contexto de nosotros como seres humanos. ¿Y por qué nosotros a veces tenemos esos aires que no tienen nada que ver con la esencia de Cristo? Porque a veces tenemos esas imágenes que si a mí no me dicen
Ni sus dones ni sus talentos van a pesar. ¿Sabe por qué? Porque es hora del Espíritu Santo. No nos enorgullezcamos, ni estemos tratando de tener un deseo de supremacía, que no era la esencia del Evangelio ni de Cristo. El que quiere ser mayor, que sirva. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Es vital que nosotros podamos comprender, hermanos, la esencia del Evangelio, la esencia del ministerio de Cristo. Porque si no hacemos esas conexiones, voy a pasarme diciendo sí, que el fuego está aquí, que el avivamiento llegó. Pero en la sociedad no lo vemos. Necesitamos un despertar genuino. Dígale que está a su lado. Tome la mano de la persona que está a su lado. Necesitamos un despertar genuino. Y para eso necesitamos volver a Cristo. Para eso necesitamos volver a la esencia de Cristo. No hay otra forma. No hay una fórmula mágica para eso. Cristo sigue siendo el principio y el fin de todo esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otro punto que debemos entender, mis amados hermanos. Debemos deshacernos del sueño del yo. Y esto es relacionado con lo que hemos visto. Lamentablemente, a veces vendemos esta idea en los altares. No quiero atacar a nadie, pero es una realidad si queremos volver al Evangelio. Esto no se trata de lo que tú quieras. Esto no se trata de lo que tú quieras lograr. Esto no se trata ni de tus sueños ni de tus anhelos más profundos. Esto ha sido siempre y tiene que seguir siendo siempre de lo que Dios quiere hacer. Gloria a Dios. Amén. Y en la voluntad de Dios no hay lugar para el yo. Romanos 14, del 7 al 8. Quien lo encuentra lo puede leer con voz alta, una voz de trompeta. Quien lo puede encontrar lo puede leer en voz alta con una voz bien fuerte. 14:8 dice, ¿no? ¿Qué lo dice? 14:8. 14, del 7 al 8. Un varón que lo lea con una voz fuerte. Amén. Una mujer porque están en desventaja. 14:7-8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Para quién vivimos? Para Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos. Si ya entendimos que tenemos que deshacernos del deseo de ser alguien y de ostentar una posición de superioridad, por ende debo entender que tengo que morir al yo. Necesito comprender esto, porque al contrario de lo que hoy en día se enseña, al contrario de todas las corrientes que han surgido hoy en día, el coach, mindfulness, esto de un poco de cosas medias por ahí de ayuda personal, que algunas no están mal.
Pero yo no me puedo desenfocar, hermanos. ¿Que tenemos sueños? Claro que sí. ¿Que tenemos anhelos? Claro que sí. Pero el centro de mi vida no soy yo. El centro de todo no soy yo. El centro del eje de mi vida no está en lo que yo pueda lograr. El centro de todo está en mi relación con Dios. No está en mis necesidades, ni en mis gustos, ni en mis deseos, ni en mis proyectos. Está en lo que Dios quiere hacer, conforme a su voluntad. Y si mis deseos o mis anhelos no encajan en su voluntad, está bien. Pero para eso yo tengo que entender lo que dice Romanos, que nosotros ya no vivimos para sí mismos. Pero si yo no entiendo este principio, y aún entendiéndolo, esto me va a costar. Porque en la práctica esto nos cuesta. ¿Acaso es fácil renunciar a mis deseos? A mis propios anhelos. No, hermano, no es fácil. Pero es lo que tenemos que hacer en este caminar. ¿De qué otra cosa tengo que deshacerme? Del pensamiento religioso, de ese sueño falso de la religión. Porque a veces la gente, los hermanos han entendido, y ahora más que nunca, porque la gente dice que usted tiene que entender que las cosas están difíciles. Hay gente que pide oración para que Dios le abra puertas. Pero cuando Dios se las abre, Se olvida de Dios. cuando Dios se las abre, se olvidaron de que le abrió la puerta. Amados hermanos, hoy más que nunca estamos viviendo en un contexto de una iglesia totalmente religiosa y materialista. En un contexto que lo único que importa es lo que tú puedes alcanzar, y que Dios se siente contento con que tú alcances tus sueños. Ese no es el evangelio que yo conozco. Ese es el evangelio al que tenemos que volver. Es la voluntad de Dios. Porque es su voluntad la única que es buena, agradable y perfecta. ¿Quién sabe lo que es bueno para mí? ¿Quién sabe lo que va a ser agradable para mí? Dios. ¿Quién sabe lo que me conviene? Dios. En el único que no hay margen de error es en el Señor. Es en su voluntad. Mucha gente constantemente han confundido, amados hermanos, el tener la libertad en el Señor con caer en una rutina, en una costumbre, que hasta el ir a la casa de Dios, compartir con la iglesia de Cristo, estar en coinonía con los hermanos, ya no es importante. A veces la iglesia se va cuando se puede, cuando se tiene el tiempo. Yo pregunto, el que tiene ese nivel de disposición, ¿podrá estar disponible cuando Dios lo quiera usar? No va a estar disponible, amados hermanos. Tendremos que soltar eso de nuestras vidas. Y a esto se une el materialismo, que hoy en día es una batalla constante, porque es verdad, tenemos que suplir necesidades, claro que sí. Tenemos que trabajar para poder suplir nuestras necesidades, claro que sí. Pero lo que hacemos aún en trabajo es un medio, pero no es el fin. Estamos viviendo en una sociedad totalmente materialista,
que hemos perdido ya hasta las disciplinas espirituales que son vitales en este caminar. Porque no hay tiempo, porque todo se trata de lo que yo pueda lograr. Mi mayor preocupación en la vida es lo que yo quiero lograr, lo que yo puedo lograr. Mi mayor preocupación en la vida se ha vuelto el trabajo, la casa, el carro, el dinero, mi salud. ¿Y dónde lo dejamos al Señor? Y nuestra relación con Dios se reduce a lo que necesito y a lo que quiero que Dios haga por mí. Dígale que está a su lado. Debemos deshacernos del materialismo y de esa falsa religiosidad. La palabra de Dios es clara. ¿Qué nos dice en Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero parece que la iglesia de este tiempo invirtió. Bueno, Señor, vamos a hacer un trato, porque parece que las cosas así no funcionan. Primero es buscar las añadiduras y luego buscamos el reino de Dios. Las cosas no funcionan así. Diga que está a su lado. Debemos enfocarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos enfocarnos? Necesitamos urgentemente enfocarnos. Porque hoy más que nunca estamos viviendo en un contexto en que la gran parte de la iglesia está dormida. Gran parte de la iglesia se encuentra distraída. Gran parte de la iglesia está contaminada por el materialismo y sus propios deseos. Que ya ni siquiera las disciplinas espirituales son importantes. Y han perdido importancia porque, como dice la gente, no tengo tiempo. La gente le dice, no, hermano, no tengo tiempo, porque usted sabe que yo trabajo. Amados hermanos, necesitamos volver al Evangelio. Necesitamos volver a contemplar la grandeza de la obra de Cristo. Necesitamos volver a poner en práctica las disciplinas espirituales para poder vivir una vida llena del Espíritu Santo. Porque esa es la única forma. Porque esa es la única manera, amados hermanos, en que realmente podemos trastocar y cambiar nuestra nación. Esa es la única manera en que usted y yo vamos a poder ser instrumentos genuinos en las manos del Señor. El despertar espiritual, el avivamiento genuino, tiene que comenzar en la iglesia de Cristo. Una iglesia que está dormida no percibe nada. Una iglesia que está dormida no se da cuenta de nada. Una iglesia que está dormida no puede estar atenta a los tiempos que está viviendo. El que está dormido es como que no tiene noción de lo que esté pasando a su alrededor. El que está dormido, amados hermanos, no se puede contar con él. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Amén. ¿Y a cuántos han tenido esas guerras para levantarlos cuando van a ir a la escuela? Cuando usted lo levanta, ¿qué pasa con el muchacho? Está como que, si usted le dice,
Oye, te dije que ya te pongas el zapato y usted va a ver, ni siquiera se ha puesto los zapatos. Dígame que está a ese lado, con el que está dormido no se puede contar. Con esto terminamos. Romanos 13, del 11 al 14. Romanos 13, 11, 14. 11, 14. ¿Quién lo encontró? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amados hermanos, ese es el llamado que el Señor hace a su iglesia en este tiempo. Si queremos dar lugar a un genuino avivamiento. De lo contrario, hermano, lo otro es solamente emoción. Salté, brinqué, caí. ¿Es bonito? Sí. Y el impacto que tenemos que tener afuera, la incidencia que la iglesia necesita afuera. Hay mucho trabajo que hacer. Ahora más que nunca debemos estar conscientes de los tiempos. Yo en estos días escuchaba a una persona que al principio no entendí, pero luego entendí la lógica de lo que decía. Una hermana le decía a una persona que yo conozco, ¡qué barbaridad! Dice, es que es pura desgracia lo que se ve, puras cosas negativas lo que se ve. Y ella decía, para vivir tantas cosas, mejor ya que el Señor nos lleve. Y la otra persona le contesta y dice, no estoy afligida. Yo aquí me siento a contemplar el Apocalipsis. Y entonces esa persona se reía. Y esa persona le dice, uy, de eso ni me habla porque eso me asusta. Hermano, el Apocalipsis puede asustar a la gente no creyente, pero a nosotros no. No es porque no le digo que nos puede causar fuerte impacto lo que suceda. Para nosotros el Apocalipsis son buenas noticias, porque nos habla que nuestra redención se acerca. Entonces para la iglesia no puede ser, ay Dios mío, no, el amado está a la puerta, mi redención se acerca. Para mí son buenas noticias, porque significa que nuestro Señor vuelve pronto. Mira la persona que está sonando y dígale, pero antes que vuelva, procura que te encuentres haciendo su voluntad. Porque me puedo fallar allá, yo me voy con el Señor, hermano, pero tenemos bastante que hacer. Al menos yo no me quiero presentar y decirle al Señor, bueno, la verdad es que estuve tan ocupada que no hubo el tiempo, solo me preocupé por mí. Y la salvación de los que se están perdiendo, y la salvación de todos los que cada día están muriendo, y las almas de ellos, eso me tiene que importar a mí, eso me tiene que mover a mí. Tengo que ver a esta sociedad con los ojos que la dio Cristo. ¿Cómo veía el Señor a la gente? Como ovejas sin pastor. El Señor los veía con ojos de compasión. De esa manera yo tengo que verlo. Pero eso solo será una realidad si despierto
y dejo que el Señor avive todo lo que yo soy. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de ser quienes somos, porque a pesar de que nuestras conductas muchas veces no se alinean a tu voluntad, es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Atráenos y vuelve nuestros corazones hacia ti. Que cada día podamos contemplar la obra de Cristo y que esa obra cobre vida en cada área de mi corazón, de mi cuerpo y de todo mi ser. Y que yo anhele también que esa obra de Cristo no sea en vano y cobre vida en el corazón, en las vidas de la gente que aún no te conoce, de aquella gente que está al borde de la muerte, que está a merced del enemigo, aquella gente que el enemigo quiere hacer de sus vidas y llevarlos por un camino que no es correcto. Despiértanos, pon anhelo, pon pasión, pon el deseo por las almas, que ese amor, que esa compasión, que ese servicio que hubo en Cristo sea una realidad en nuestras vidas. Que podamos cada día examinar nuestro caminar y confrontarnos a la luz de la cruz. Y todo aquello que sea ajeno podamos crucificarnos ahí, Señor. Anhelamos hacer tu voluntad. Anhelamos volvernos genuinamente hacia ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, no nos suelte hasta que tu obra se haga realidad en nuestra vida. Avívanos, Señor, muestra tu gloria. Aviva, Señor, cada área de nuestro ser. Que haya un anhelo, Señor. Que haya un deseo, Señor, genuino por ti, Señor. Que yo pueda llegar a tal punto de decirte, Señor, aunque yo no vea lo que anhelo, aunque yo no vea lo que yo quisiera, yo te seguiré hasta el fin. Yo te serviré hasta el fin. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Mi mayor deleite, mi mayor galardón, mi mayor promesa eres tú, Señor. Examina nuestro corazón. Examina nuestras intenciones, porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser instrumentos en este tiempo de avivamiento. Queremos que ser esos instrumentos que tú vas a utilizar en este tiempo para el más grande avivamiento que va a vivir nuestra nación y el mundo entero. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Disponemos nuestro corazón en tus manos. Disponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Porque aquí no pesa mi edad. Aquí no pesa mi circunstancia. Aquí lo que pesa es lo que Dios puede hacer en un corazón que espera sin reserva en sus manos. Oh, amado Señor, te damos las gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.